Gracias te damos, Señor, en este día santo del Señor. Que tú has visto bien, Señor, que podemos venir postrados delante de tu presencia en esta hora, Señor. Y escuchar palabras tuyas en esta hora, Señor. Que sea de alimento para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si vieron el título en la semana. Claramente están viendo el título ahora. Pero no sé cuántos, y nosotros anunciamos los temas en la semana en el grupo de WhatsApp, aquellos que están en nuestro grupo de miembros, y lo compartimos en otros grupos también. ¿Alguien vio en la semana el título? Nadie, no. Marco lo vio. ¿Qué, hermanita? ¿No te acuerdas? Perdón. El amor eterno de Dios aún vive. Aún vive hoy en día todavía. Y vamos a estudiar un poquito el tema del santuario, que es un tema favorito mío, por lo menos. De mucha importancia. Mira lo que dice la Biblia en Éxodo 25, da instrucciones a Moisés, ¿verdad? Conocemos bien Éxodo 25, donde ya a partir del versículo 8 se le instruye a Moisés a hacer ¿qué cosa, hermano? 25:8, ¿qué dice? Harás un santuario para que yo habite en medio de ellos, ¿verdad? Pero dice el 17, harás un propiciatorio. Y yo tengo una gran lucha cuando yo leo esa palabra propiciatorio, porque en inglés me dice otra cosa totalmente que lo que dice en español. Y yo no sé a veces si la traducción le hace como justicia al texto. Y por eso le busqué aquí la palabra original que encontramos en el hebreo, porque dije, bueno, déjeme indagar un poquito, ¿sí? En inglés dice silla de la misericordia. La palabra en inglés, mercy seat. Y en español se traduce, la traducción en español es propiciatorio. Pero buscando esta palabra en hebreo, ahí lo encontramos en el hebreo, ¿verdad? Lo que quiere decir es tapa, o en el Spanglish que manejamos, cover. Cubierto. No cubierto, porque cubierto quiere decir como, cubierta, sí, ok, muy bien. Cubierta, por encima, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Harás un propiciatorio, ¿de qué? De oro fino. Ahora, este propiciatorio iba a cubrir por encima de ¿qué cosa? Del arca. Pero la tapa era ¿de qué? Oro fino. ¿Y el arca de qué era? ¿De qué material era? Bueno, el arca se le cubrió encima con oro, pero adentro, ¿qué tenía? Madera. Madera, ¿verdad? Y cada material refleja alguna verdad o una experiencia. Cuando hablamos de la madera, hablamos de material más sencillo que hay, que es la humanidad. Madera. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ahora que madera se cubre con oro, oro siendo, se recuerda la estatua de Nabucodonosor, la cabeza era de oro, es el metal más puro, más precioso que hay, ¿verdad? Más puro, ¿verdad? Más fino. Pues cuando hablamos ahora del arca que contiene la ley de Dios, vemos que es de madera, pero se le cubre con oro. Pero cuando hablamos del propiciatorio, hablamos de oro puro.
y nada más. Nada más. Dice, y aquí da las instrucciones de las medidas que iba a ser el propiciatorio, ¿verdad? Sigue diciendo Éxodo 25, 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, ¿verdad? Para eso es. Y en el arca pondrás, ¿qué? El testimonio que yo te daré, ¿verdad? Los mandamientos iban a ir dentro del arca. Esto es importante, hermanos, porque ahora tenemos adentro la ley de Dios, pero ahora algo pusimos encima para tapar o cubrir esa caja que contiene la ley de Dios. Dice Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación. ¿Y quién Dios puso como propiciación? Jesús. Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. Ahora, vamos a seguir abundando algunas cosas sobre el propiciatorio. En inglés, otra vez maneja la silla de la misericordia. La palabra misericordia, ¿qué nos dice a nosotros? ¿O qué idea se llega a la mente cuando decimos misericordia? Perdón, ok, perfecto. Normalmente cuando se pide misericordia, o en el contexto de la palabra que se usa, ¿qué viene a la mente? Puede ser muchas cosas, pero a menudo llega una cosa: los enemigos. Los enemigos, y ahora cuando se posesionan del enemigo, el enemigo ahora ¿qué pide? Misericordia, misericordia. Y a eso debe llegar la mente. El propiciatorio es la silla de la misericordia. ¿La misericordia de quiénes? Bueno, adentro está la ley de Dios. Y debemos meditar eso. Pero claro que ve que la misericordia tiene que ver con ¿qué? Con la sangre de Jesús. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su, ¿qué? Atributo de Dios es ¿qué? Paciencia, amor, misericordia y paciencia. Y otra vez hago énfasis, misericordia con sus enemigos. Paciencia con sus enemigos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido enemigos de Dios en algún momento? Bueno, son muy pocos aquí, ¿no? En su paciencia los pecados, ¿cuáles? Pasados. Noten bien que Dios no realmente no proyecta ni le esté ofreciendo perdón para el futuro, porque no desea que usted esté en ese camino de vida. No ofrece perdón para los pecados futuros para que usted esté haciendo planes para pecar en el futuro. ¿Me siguen? Pero sigue diciendo, 1 Juan 2:2 dice, y Él es la ¿qué? Propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los todos, de todos el mundo. Él es la propiciación para los pecados de todo el mundo. Sigue las instrucciones que se le había dado a Moisés. En Éxodo 25:18 dice, y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, lo harás en 2 extremos del propiciatorio. Yo quiero que noten los detalles aquí. Primero dijo
los detalles de la altura, la anchura, ¿verdad? Cómo se iba a hacer, de qué material, y ahora hasta el detalle aquí de los querubines da mucho detalle en exactamente cómo va a ser la cosa. Y es porque Dios está deseando proyectar algunas verdades a sus mentes. Es cuando miramos el propiciatorio o el arca completo, debemos mirar algo. Debemos ver una verdad. Y seguimos en Éxodo 25:19, dice: harás pues un querubín en un extremo y un querubín al otro extremo, de una ¿qué? Pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Es decir, el querubín, se podía formar el querubín separadamente, formarlo y ahora ponerlo sobre el propiciatorio. ¿Verdad que no? Detalles que Dios da. Porque Él quiere que nosotros podamos contemplar perfectamente una verdad. Y si no se hace de la forma que Dios instruye, se nos pierde lo que podemos entender. El propiciatorio es de oro puro. También representa la misericordia de Dios. Es una cubierta para la ley de Dios. Y los ángeles, los dos ángeles, provienen de ese mismo oro de la tapa. Y vamos formando nuestras ideas, hermanos, ¿ok? Por eso estudiamos la palabra de Dios, para que Dios nos puede ir instruyendo, formando nuestra idea, nuestras mentes. Podemos contemplar la verdad mientras escuchamos su palabra. Le voy a invitar que siga indagando la palabra cuando salimos de aquí. Así que no se pierdan los versículos. ¿Ok? Dice Éxodo 25:20, y los querubines extenderá por encima las alas, cubriendo con las alas el propiciatorio. ¿Ok? Sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Entonces, tienen sus alas, están cubriendo el propiciatorio y están mirando ¿a qué? No están mirando uno a otro. ¿Están mirando a qué? Al propiciatorio, están mirando abajo. Dice Salmos 99:1, dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines. Porque es allí, sobre los querubines, que ahora se manifiesta la presencia de Dios en la Shekinah. Dice aquí: se conmoverá la tierra. Sí, dice Salmos 81, dice: oh 81, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a oveja a José, que estás entre, ¿dónde? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Y qué más hace? Porque la presencia de Dios es luz. Y de esa forma se manifestaba sobre el arca. ¿Ok? O por eso dice Apocalipsis que la nueva tierra, dice, el tabernáculo con Dios está ¿dónde? Deja que vamos a llegar ahí. Dice aquí:
En Segunda de Reyes 19:15 dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras, ¿dónde? Entre los querubines, solo tú eres Dios de dioses, de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste cielo y la tierra. Sigue diciendo Éxodo 25:21. Y pondrás el propiciatorio encima de ¿qué? Del arca, y en el arca pondrás testimonio que yo te daré. Es una repetición, perdón. Dice aquí, el 22, y de allí me declaré a ti. ¿En qué lugar? Sobre el propiciatorio que cubre el arca, ¿verdad? Allí se iba a manifestar la presencia de Dios, allí encima, ¿verdad? Y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Aquí estaba hablando, ¿a quién? Éxodo 25. ¿Quién iba a estar delante del propiciatorio? Ok, se lo estoy complicando. Mira, ¿dónde está el arca? En el lugar santísimo del santuario. ¿Quién entraba al lugar santísimo? ¿Y cuán a menudo entraba? Entonces allí se iba a hablar o comunicar con el sacerdote. Y sobre el propiciatorio es que se iba a comunicar con él de entre los querubines que está sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Se recuerda lo que tenía el pectoral, el sumo sacerdote? Y cuando ahora había una preguntita sobre alguna cosa que debe ser el pueblo, cómo Dios se manifestaba. Muy bien. Y allí vamos entendiendo un poquito por qué dice, yo hablaré contigo sobre el propiciatorio. Dice Salmo 103:8, dice, misericordioso y clemente es Jehová. Dice aquí, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué qué cosa, hermanos? Porque los 10 mandamientos es la norma de la ley de Dios. Y si fuera por los 10 mandamientos, hermanos, ¿quién de nosotros tuviera vida eterna si no fuera por la misericordia de Dios? Pero la misericordia de Dios cubre, está encima de los mandamientos que nos condena a cada uno de nosotros. Ahora seguimos porque sabemos que lo que cubre también ahora lleva aplicado la sangre. Y en esa sangre encontramos perdón, misericordia. Y ahora Dios tiene paciencia. Noten bien algo. Quebrantamos uno de los mandamientos, automáticamente estamos condenados a la muerte eterna para siempre. ¿Qué le dijo Dios a Adán? En el día que ¿hiciera qué? Pecare, ¿qué le iba a pasar? Adán pecó, murió. No, espérate. Es que nosotros hacemos argumentos que si Dios te dice en lo literal, o tú estás diciendo que Dios le estaba hablando de lo simbólico a Adán. Si Dios te dice, en el día que tú hagas, algunos son padres, ¿sí? Algunos son padres, no todos son padres, ¿verdad?
Si decimos a los niños, en el día que tú me levantes eso, yo te voy a castigar. ¿Será que cuando el niño lo hace, usted dice, no, el mes que viene le voy a dar la sentencia? O si no, es en el día en que se hace. Entonces, Adán tenía que morir en el día que pecó. Entonces, ¿por qué no murió Adán en el día que pecó? ¿Por qué? Porque se puso el plan de ¿qué? Inmediatamente. ¿El plan de qué? De misericordia, de paciencia, de lento para la ira. Y ahora se asegura la salvación eterna de Adán. Y sí, Adán muere eventualmente físicamente, pero sellado para la vida eterna. Muy diferente. Muy diferente. ¿Sí? Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Noten bien que dice pacto, y ahora la próxima palabra es ¿qué? Y. Ahora debemos tener una idea qué es el pacto que Dios hace. Pero dice el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántos? 1000 generaciones. ¡Wow! Dice el Éxodo 25, dice, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice ahora, y hago ¿qué? Misericordia con ¿cuántos? Millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo interesante es que dicen esto, Dios dice esto a personas que han violado sus mandamientos. Y una vez violado, ya lo quebraron. Ya son culpables. Y no hay nada que pueden hacer para tomar eso para atrás. Es solamente una cosa que le da una nueva oportunidad, que es ¿qué cosa? A ver. La misericordia de Dios. La paciencia de Dios, el amor de Dios, que ahora permite que ahora podemos entrar en un pacto con Él, que Él hace con nosotros, y ahora recibimos misericordia y ahora dentro de nosotros se ama los mandamientos y se guardan los mandamientos, atributos de Dios. Meditamos otra vez. La ley de Dios encerrado. Pero esto lo que lo encubre es la silla de donde la ley de Dios que no está condenado está tapado, que representa toda la misericordia de Dios. Allí se manifiesta la presencia divina. Y ahora la ley de Dios requiere la vida del pecador, pero ahora la presencia santa de oro puro acepta a cambio de nuestras vidas. ¿Qué cosa se está derramando ahí? La sangre y méritos perfectos por cada uno de nosotros. Y cada uno que deseamos, ¿verdad? Porque en el día de expiación se llevaban los nombres solamente para purificación a aquellos registrados dentro del santuario. ¿Sí? Se está haciendo expiación, purificación de aquellos que han confesado el nombre de Cristo.
El día de expiación solamente se beneficiaban aquellos quienes habían afligido sus armas. Porque la obra del segundo apartamento era solamente la extensión de la obra del primer departamento. ¿Qué separaba los dos departamentos? La cortina. ¿Y qué había en la cortina diariamente? Y la sangre representaba ¿qué? Cada vez que se rociaba sangre, ¿qué representaba? Los nombres de cada... Porque ¿de dónde provenía esa sangre? ¿De dónde salía esa sangre? De los sacrificios. De los sacrificios de pecado. En otras palabras, que cada vez que se rociaba sangre, mi nombre estaba registrado. ¿Sí? Y en el día de expiación se hacía una limpieza completa. Es decir, que hay una investigación sobre los nombres registrados. Y en el día de expiación, ¿qué es cuándo? Se está haciendo limpieza de pecado. Por la misericordia de Dios. Hermanos, algunos de nosotros es que Dios nos perdona porque somos justos. O tenemos la justicia por la gracia de Jesús. Por la vida, los méritos de Jesús. Y la única justicia que podemos tener que no merecemos. Primero en Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios. Pecaste una vez, culpable para siempre. Pero hay la silla de la misericordia, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuantos algunos pecaron y algunos son buenos y algunos son malos. Y la primera vez que pecamos, nos convertimos en qué cosa, hermano. Por cuanto todos pecaron, están como. ¿De qué cosa? De la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Se recuerda cuando Moisés subió al monte para recibir los mandamientos? Cuando bajó, ¿cómo se miraba a Moisés? Porque ¿qué le reflejaba a Moisés? La gloria de Dios. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que dice ahora ¿qué? En otro tiempo extraños, ¿y qué? ¿Qué cosa? Enemigos en vuestra mente, haciendo ¿qué? Malas obras, ahora os ha... Cuando pecamos la primera vez, ¿lo convertimos en qué? Enemigos. Los enemigos de Dios. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos un Dios, no como presentan los paganos, no como presentan los hombres que los dioses te favorecen si tú lo haces, si tienes obras, si trabajas, si lo ofreces. No, ese Dios no existe. La de piedras, lo de madera o lo que salen de la mente de la persona. No, el Dios de los cielos, el Creador, tiene unos atributos que damos gloria a Él, que Él es paciente, amoroso. Con sus enemigos, y Él manifiesta misericordia. ¿Con quiénes? Con los enemigos, que son todos nosotros. Hemos sido enemigos de Dios, pero Dios no es de la forma que dice, tú eres mi enemigo, te voy a acabar inmediatamente, sino que Dios desea la salvación de los enemigos. Ahora que estamos mencionando esto, hermanos míos de esta iglesia y de todas las iglesias que Dios tiene en el mundo, el pueblo de Dios tiene enemigos. ¿Tendrás enemigos en el futuro? ¿Y qué desean hacer los enemigos con uno?
El gran enemigo, que es Satanás, que es el primer enemigo que tenemos, que inspira a otros enemigos, lo que quiere es acabar con todos nosotros y es justificado por nuestros pecados. Y dice, no, espérate. Tú sabes que por eso Judas, el libro de Judas relata de que se tuvo que reprender al enemigo por el cuerpo de Moisés, porque Satanás sabía que Moisés había pecado. Y dice, no, espérate, pero el cuerpo es mío. Sí, pero es arrepentido, yo lo he perdonado y por fe la sangre de Jesús es justificado y Moisés fue santificado. Cosa que Moisés se encuentra vivo en el día de hoy, resucitado de la muerte. Ejemplo de otros que serán resucitados. Pero, escúchame pueblo, tendremos enemigos que nos desean a destruir a cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos a responder a eso? Que nos desean a matar. Nos odian. ¿Cómo debemos responder? ¿Como seres humanos del mundo o como Dios? ¿Cómo respondió Jesús? Hermanos, no podemos contemplar más amor cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo tengo una pregunta, hermanos. Cuando nosotros, nuestros enemigos o nuestros amigos, mejor dicho, porque a veces provienen de nuestros mejores amigos, no hace algún tipo de daño, ¿cómo respondemos? Ay, ya, yo no quiero saber de esa persona, ya me tiene cansado, eso no es un amigo. O decimos, bueno, déjame tener paciencia, de seguro alguna vez ellos no son perfectos, ni yo tampoco. ¿O cómo es que respondemos a nuestros amigos? Olvídate de lo que viene de los enemigos. Porque tu amigo no te quiere exterminar. Tu amigo no te quiere matar. Tu amigo no obrará para destruir tu vida, pero tus enemigos sí. Y si no podemos responder con amor, paciencia, bondad a nuestros amigos, imagínate a los enemigos, cómo vamos a responder. Se imagina que tocan una puerta haciendo obra misionera y cuando abre la puerta, le abren, le golpean o le tiran algo o le dicen unas palabras. ¿Cómo será que vamos a responder? Vemos los atributos de Dios. Testimonios para la iglesia, el tomo 7. Hablando, y yo no sabía la conexión, me estoy dando cuenta ahora mismo de la conexión. Hablando de disciplina de iglesia y oficiales de la iglesia. Dice aquí el contexto del capítulo: el amor de Dios hacia la especie caída es una manifestación, ¿cuál? Peculiar de amor. Un amor nacido de la misericordia, porque todos los seres humanos son, ¿qué? Indignos de la misericordia de Dios. A veces nosotros profesamos ser cristianos y estudiamos la Biblia, venimos el sábado, pagamos el diezmo, somos vegetarianos, pero creemos que merecemos todas esas cosas. Que todo lo que hacemos y lo que tenemos, y porque tenemos vida hoy en día, es porque yo lo he ganado, porque yo lo merezco, porque yo soy cristiano. No sabiendo que estamos sentados aquí respirando aire por la misericordia de Dios, y eso es todo. La misericordia implica, ¿qué? Imperfección del objeto hacia el cual se manifiesta. ¿Entendieron esa cita? La palabra misericordia es paciencia a
imperfección. ¿Sí? Se debe al pecado que la misericordia entró en ejercicio activo. Tan pronto que hubo pecado, ahora se puso en práctica ¿qué? Misericordia. ¿Por qué Adán no murió? No inmediatamente, ¿verdad? No en el día que pecó. Proverbios 20:28 dice, misericordia y verdad guardan al rey. ¿Y con qué? Clemencia sé que sostenta su trono. Misericordia, verdad guardan al rey. ¿Sí? Dice aquí, número 7:89, dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que hablaba de encima ¿qué? Del propiciatorio que estaba sobre el arca de testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Quién más se acercaba al propiciatorio? Moisés. Vamos terminando aquí. Dijimos que la presencia de Dios es luz. Dice Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿qué cosa? Tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará, ¿dónde? Con ellos. Vamos a buscar allí por un momento, hermanos. Apocalipsis 21. ¿Sí? Leímos el 3. Dice ahora el versículo 4, que Dios, ahora que está en medio de ellos, ahora que ha hecho todas las cosas nuevas, ahora ¿cuál es la condición del pueblo? Dios, ¿qué va a hacer? Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Muerte. ¿Por qué no hay más muerte? Porque no hay más pecado. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ahora, cuando ahora el Dios tiene su tabernáculo con los hombres, dice la Biblia que ya en ese lugar ya no habrá sol. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la presencia de Dios está aquí con nosotros, ¿cómo se manifiesta? La presencia de Dios es luz. ¿Sí? Termino por acá para que podamos ver las palabras de inspiración. Primeros escritos. También puede encontrar en el Conflicto de los Siglos de las primeras versiones. La página 251 dice, el velo estaba levantado, hablando del segundo velo, y miré al interior de oro finísimo. El borde que rodeaba la parte superior del arca era una hermosa labor en figura de ¿qué? Coronas. De coronas. Y vamos a mirar eso por un segundo, en un momento. Y dice aquí, en el arca estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Y aquí vemos en el borde corona. ¿Ok?
2 hermosos querubines estaban en pie en cada extremo del arca, con las alas. ¿Cómo estaban las alas? Sobre ella, y tocándose uno a otro por encima de la cabeza de Jesús. O sea, ya vio Jesús parado enfrente. De pie ante el propiciatorio. Ahí estaba Jesús. Estaban los querubines, ¿cómo? Cara a cara, pero mirando, ¿dónde? ¿Se estaban mirando unos a otros? ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Por qué los querubines no se miran unos a otros? Porque miran la grandeza de Dios. No se miran hacia ellos mismos. Miran la misericordia de Dios. Míralo. El poder, los atributos, la paciencia, la misericordia y poder de Dios constantemente. Ni siquiera se sienten dignos. Los ángeles no se sienten dignos de levantar sus ojos. Nos debe decir algo. Que cuando nos miramos unos a otros, en vez de estar mirando unos a otros a ver los defectos, debemos estar mirando ¿dónde? Al propiciatorio. La misericordia de Dios, porque Él tiene misericordia conmigo. ¿Yo tengo algo para estar midiendo, juzgando lo demás? No. No. Dice aquí, mira. Estaban los querubines cara a cara, pero mirando hacia el arca, en representación de toda la hueste angélica que contempla con interés. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estaban mirando hacia el arca? ¿Qué es lo que hay adentro? La ley de Dios. Entre los querubines había un incensario de oro. Sobre el propiciatorio, ¿qué había? Un incensario de oro. Mira esto para terminar. Y cuando las oraciones de ¿quiénes? Gloria a Dios. ¿Dónde entran las oraciones de los santos? ¿A qué lugar? ¿Usted entiende lo solemne que es que tu oración llega a la presencia del lugar santísimo, al donde se manifiesta la Shekinah? ¿O no nos damos cuenta, hermano, los privilegios que tenemos? Cuando en cualquier momento durante el día usted puede orar y su caso sea presentado delante de la presencia de Dios. Cuando en libertad venimos y hablé individualmente, pero colectivamente, cuando tenemos la oportunidad de colectivamente elevar nuestras peticiones para nuestros seres queridos, nuestras preocupaciones por los hermanos de la iglesia, por cualquier situación, tenemos el privilegio de que nuestras oraciones se le traen la presencia de Dios. Y mis palabras no son suficientes para expresar lo solemne que es que nuestras oraciones, las oraciones de los santos ofrecidas ¿con qué? Con fe subían a Jesús y Él las presentaba a su Padre. En una nube fragante subía ¿qué? El incienso de manera de humo de bellísimos colores. Esos colores, el incienso, ¿qué representa ahora? El perfume que enciende, que el sumo sacerdote trae ahora el incensario y lo pone sobre la silla de la misericordia, sobre el arca, y ahora lo pone y ahora sale humo.
pero es un fragante, un olor bueno, grato a la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿será eso nuestras oraciones? ¿Unas palabras fragantes a Dios? ¿O solamente son quejas y cosas? ¿Tú sabes por qué son fragantes? Porque son mezcladas con la justicia de Cristo. Y eso es lo que hace las oraciones fragantes. Porque si no fuera por la intercesión de Cristo, ese humo saliera como una peste delante de la presencia de Dios. Pero gloria a Dios, qué lindo lo pinta. Que debemos aprender algo. No solamente el incienso que sale fragante como perfume, sino que, ¿cómo se mira? Bellísimos colores. Qué lindo que Dios toma y por la intercesión de Jesús toma algo que podemos ofrecer imperfecto y puede convertirlo en algo maravilloso. Otra vez, meditamos nuestro carácter, cómo somos, cómo hablamos, cómo pensamos cada uno. Pero si oramos por fe, Jesús está dispuesto a añadir el incienso y hacer ahora que esa oración se convierta en perfume aromático. ¿Usted tiene en su casa algún cosa que bota perfume aromático en su casa? ¿Sí? ¿Es agradable? Mientras nos fijamos aquí, en este arca, mis hermanos, meditamos lo que se encuentra en el arca. Meditamos la madera. ¿Quién se encarnó? Y que se cubrió con oro. Madera se cubrió con oro. Con dentro de él, ¿qué es lo que había? Perfectamente la ley de Dios. Ahora, Dios quiere que cada uno seamos arcas, madera, y que se nos puede cubrir con oro, no justicia nuestra, sino de nuestro Dios. Pero tenemos que recordar una cosa como cristianos, cada uno de nosotros. La silla de la misericordia. Hermanos, no lo miramos en el espejo y mirar solamente la ley. Sí, que la ley me lleva a mi necesidad de un Salvador. Pero recordamos la misericordia de Dios. No lo miramos unos a otros. Ni le esté midiendo unos a otros, mirándonos ahí durante la semana o en el sábado, cualquier día. Fijándonos, entonces ahora juzgando según la ley a lo demás. Porque Dios tiene misericordia para ellos también. Y debemos recordemos la misericordia de Dios. Que en este día, hermanos, podemos tomar los textos bíblicos, las citas de inspiración, en meditar cuán solemne es el día que vivimos. Porque ¿dónde está Jesús en este momento? ¿Delante de qué? En este momento. En este momento. Presentando y abogando casos. Ofreciendo su sangre. En favor de algunos casos. De los muertos luego pasará a los vivos. Muchos dicen que somos de esos que enseñamos la salvación por obras. Es solamente por la misericordia de Dios que somos salvos. Si fuera por nosotros, ninguno estuviéramos salvos. No hemos pecado ni una vez. No hemos pecado una ni dos veces. ¿Cuánto han sido los pecados en la vida que el Señor está dispuesto a borrar completamente?
Oremos. Señor, estamos agradecidos contigo en esta hora, en este día, que todavía estamos en el día de expiación antitípico, donde hay misericordia y gracia, donde se hace la obra final de santificación para los súbditos del reino. No es por nosotros o por algo que hemos hecho que se ha extendido de la misericordia, solamente por la gracia de Dios. Pero hasta el día de hoy tenemos el beneficio de la gracia de Dios. Señor, que podemos aprovecharnos de esa gracia que ofrece limpieza, santificación, purificación de vida y de pecados. Pedimos, Señor, que podamos reflejar tus atributos, tu paciencia, tu amor, bondad, gracia y misericordia con tus enemigos. Que podemos cultivar, Señor, y reflejar en la iglesia los atributos de Dios. Porque la obra final vendrá a confrontar con mucha dificultad. Y la iglesia tiene que reflejar perfectamente el carácter de Cristo. Por lo tanto, Señor, pedimos que nuestro sumo sacerdote puede obrar en nuestro favor en el día de hoy. Y gracias que podemos a través de él estar en la presencia de un Dios santo. En el nombre de Jesús. Amén.